Cada vez que aparece una nueva herramienta de inteligencia artificial relacionada con video, la conversación se polariza casi de inmediato. De un lado están quienes dicen que la edición murió, que pronto no necesitaremos editores, que todo será automático. Del otro lado están quienes reaccionan con rechazo absoluto, viendo a la IA como una amenaza directa a la creatividad, al oficio y a la identidad del editor. Como casi siempre, la realidad es mucho más interesante y mucho más compleja que cualquiera de esos dos extremos. Para entender realmente qué está pasando con la edición de video y la inteligencia artificial, no basta con mirar las herramientas actuales. Hay que mirar de dónde venimos, cómo ha evolucionado el acto de editar y qué es lo que en realidad hace un editor más allá de mover clips en una línea de tiempo. Porque la edición nunca ha sido solo técnica. Siempre ha sido una forma de pensamiento. Vamos a recorrer ese camino, desde la edición física manual casi artesanal de las primeras décadas del cine, pasando por la revolución de los editores no lineales, hasta llegar al presente donde la IA empieza a intervenir no solo como herramienta, sino como intérprete de intención. Y al final vamos a teorizar hacia dónde podría ir todo esto, no desde el miedo ni desde el hype, sino desde una observación clara. La tecnología siempre ha cambiado la edición, pero nunca ha eliminado al ser humano. Lo que cambia es la interfaz entre la idea y el resultado. Durante gran parte de la historia del cine, editar significaba algo muy literal: cortar y pegar película física. No era una metáfora, era un proceso material, irreversible y lento. El editor trabajaba con tiras del celuloide, tijeras, cinta y mucha paciencia. Las moviolas y mesas de edición mecánicas no eran herramientas creativas en el sentido moderno, eran dispositivos de inspección. Permitían ver el material, detenerlo, avanzar cuadro por cuadro, marcar puntos de corte y ensamblar una versión nueva de la película. Cada decisión tenía un costo físico y temporal. Editar en ese contexto requería una forma de pensar muy distinta. No había deshacer, no había versiones infinitas. Cada corte era una decisión con peso real. Esto forzó el desarrollo de una mentalidad editorial muy precisa, muy intencional, donde el editor debía ver la película en su cabeza antes de tocar el material. La edición desde el inicio fue una traducción del pensamiento a la materia. Con la llegada del video magnético, muchas cosas cambiaron, pero no necesariamente se volvieron más fáciles. Los sistemas lineales permitían copiar, pegar y reorganizar, pero seguían siendo destructivos y secuenciales. Para cambiar algo al inicio, había que rehacer todo lo que venía después. El editor seguía siendo un operador altamente técnico. La creatividad existía, claro, pero estaba limitada por el medio. El tiempo, el costo y la fricción eran enormes. Editar seguía siendo un acto profundamente humano, pero mediado por herramientas rígidas. Sin embargo, algo importante empezó a cambiar: la separación entre el material original y la edición final. La llegada de los editores no lineales cambió absolutamente todo. Programas como Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro y más adelante DaVinci Resolve no solo digitalizaron la edición, cambiaron la forma en que los editores pensaban. Por primera vez, editar se volvió reversible, modular y experimental. Podías probar ideas sin destruir nada. Podías duplicar secuencias, crear versiones, explorar ritmos distintos. La línea de tiempo se convirtió en un espacio mental, no solo técnico. Esto empezó a democratizar la edición de una forma radical. Ya no necesitabas acceso a una sala de postproducción cara, necesitabas una computadora. La edición dejó de ser exclusiva de estudios y pues se convirtió en una habilidad accesible para individuos. Pero algo interesante ocurre aquí. La complejidad se desplaza, la técnica pues se vuelve más accesible, pero la responsabilidad creativa del editor aumenta. Ahora no hay excusas técnicas para no probar ideas, la edición se vuelve más conceptual. El editor como intérprete, no como operador. En este punto de la historia, el rol del editor se redefine. Ya no es solo alguien que ejecuta cortes, es alguien que interpreta intención. El editor traduce emoción, narrativa, ritmo, subtexto. La tecnología facilita el proceso, pero no toma decisiones narrativas por ti.
El software no sabe cuándo un silencio es más poderoso que una línea de diálogo. No sabe cuándo una mirada debe durar medio segundo más. Eso sigue siendo humano. Y aquí es donde la inteligencia artificial entra en escena. Las primeras herramientas de IA aplicadas a la edición no intentan crear, intentan automatizar lo tedioso. Transcripción automática, detección de silencios, organización de material, reconocimiento de rostros, etiquetado de clips. Herramientas como Descript cambian el paradigma de cómo interactuamos con el material. De pronto, editar puede parecerse más a editar texto que a mover clips. Puedes borrar palabras y el video se ajusta. Puedes reorganizar ideas antes de pensar en planos. Esto no elimina al editor, cambia el punto de entrada. Permite que personas sin formación técnica profunda puedan empezar a estructurar ideas audiovisuales. Lo mismo ocurre con herramientas de selección automática de mejores tomas, detección de highlights, sincronización automática de audio, limpieza de sonido, subtítulos generados por IA. Todo esto reduce fricción. Pero nada de esto decide qué historia contar. La segunda ola de IA no reemplaza al editor, sino que se incrusta dentro del flujo existente. Plugins que sugieran cortes, que analizan ritmo, que igualan color, que estabilizan, que escalan imagen. Esto es importante porque no rompe el flujo mental del editor. La IA actúa como un asistente silencioso. No te dice qué hacer, pero te da opciones, acelera procesos. En este punto, la edición empieza a parecerse más a dirigir que a operar. El editor delega tareas mecánicas y se concentra en decisiones de alto nivel. El miedo recurrente, la IA va a reemplazar al editor. Este miedo no es nuevo, apareció con cada avance tecnológico. Apareció con el sonido, con el color, con el video, con el software y siempre se equivoca en el mismo punto. La tecnología reemplaza tareas, no intención. Un algoritmo puede detectar patrones, puede predecir comportamientos, puede optimizar procesos, pero no tiene una experiencia vivida, no tiene contexto cultural profundo y no tiene memoria emocional, no tiene algo que decir. La edición no es solo ensamblar clips, es decidir qué importa. Donde la IA sí cambia el juego de verdad es en la interfaz. El futuro de la edición no es que una máquina edite por ti, es que la distancia entre lo que piensas y lo que haces se reduzca. Hoy piensas algo, luego traduces esa idea a clics, atajos, menús, keyframes. Es un proceso indirecto. La IA empieza a actuar como traductor. Decir, haz este montaje más rápido y más tenso y que el sistema te proponga opciones. Decir, encuadra mejor esta entrevista y que la herramienta sugiera ajustes. No decide por ti, pero entiende tu lenguaje. Esto no elimina la creatividad, la amplifica. Uno de los efectos más interesantes de la IA es que abre la puerta a personas que antes no podían entrar. No porque no tuvieran ideas, sino porque la barrera técnica era demasiado alta. Esto no devalúa la edición profesional. La diferencia entre alguien que usa una herramienta automática y alguien que entiende narrativa, ritmo y emoción sigue siendo enorme. Pero ahora más personas pueden participar. Hay muchas cosas además que no van a desaparecer. No va a desaparecer la intuición. No va a desaparecer el criterio. No va a desaparecer el gusto. No va a desaparecer la responsabilidad creativa. La IA puede ayudarte a llegar más rápido, pero no puede decirte a dónde ir. La historia de la edición es la historia de la reducción de fricción entre la mente humana y la imagen en movimiento. Desde la tijera y la película hasta el mouse y la línea de tiempo, cada avance ha hecho lo mismo, acercar la idea al resultado. La inteligencia artificial no rompe ese patrón, lo continúa. No elimina al editor, cambia su rol, lo mueve más cerca del pensamiento puro, menos de trabajo mecánico. Y en ese sentido no amenaza la creatividad, la pone en primer plano. La edición del futuro no será menos humana, será más directamente humana. Si este video te hizo pensar un poco distinto sobre la IA o te dio alguna idea, o si ya tenías una idea sobre la edición y la IA y todo eso, por favor déjame un comentario abajo y hasta la próxima.